los invito a considerar, hermanos míos, hoy día el pasaje que está ahí en Primera a Timoteo, capítulo 5. Ya tercer sermón que vamos a dedicar a la sección de las viudas. Amén. De las viudas. Ya hemos visto cómo esta sección nos habla de la necesidad, o más bien dicho, que es un llamado, el cuidado de las viudas es un llamado a la benignidad, porque Dios es benigno y en toda la Escritura da testimonio de que Dios siempre se preocupa de las viudas, huérfanos, extranjeros, de los desvalidos, y eso es en virtud de su gran misericordia. También hemos visto que el cuidado de las viudas es también un llamado a la responsabilidad, es decir, hay un llamado ahí de Pablo a la familia para hacerse cargo de sus viudas, de aquellas mujeres que están desvalidas, de aquellas que están solas. Hemos dicho que lo más probable es que cuando Pablo habla de viudas, no solamente está hablando de mujeres que perdieron por muerte a su esposo, sino que también está hablando seguramente de divorciadas, o que también está hablando de mujeres cuyo esposo les ha abandonado. Entonces debemos entender un poco aquello. Entonces, cuando habla del cuidado de las viudas, es un llamado también a hacernos responsables como familia de nuestras mujeres solas, por decirlo así, que están ya en la madurez, en la vejez. Amén. Sin embargo, la amonestación aquí también es un cuidado a la iglesia, aquellas viudas que de verdad lo son, es decir, aquellas que no tienen nadie que les ayude, no tienen ningún familiar que las asista, ni la posibilidad de trabajar. Es ahí donde la iglesia necesita entrar y sostenerles económicamente. Amén. Pero, dice Pablo, a las viudas más jóvenes no admitas en esta lista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellas pueden rehacer su vida. Por eso dice después: quiero pues que las viudas jóvenes, ya sea por viudez, por muerte del marido, ya sea por divorcio o por abandono, dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que rehagan su vida en el fondo para la gloria del Señor. Amén. Pero hoy día quiero tratar, sostenerme de este trasfondo de las viudas, para que nosotros podamos ver hoy día un poco del carácter, de la naturaleza, de la vida de una mujer en la iglesia, ¿ya? La vida de una mujer cristiana. Porque, es interesante cuando Pablo, por ejemplo, describe a aquellas viudas que debieran ser ayudadas por la iglesia. Y es interesante ver que la descripción apunta esencialmente a dos áreas de la vida de una mujer: a su espiritualidad y, segundo, a su quehacer, a su vida práctica. Es decir, Pablo, en la descripción que hace de estas viudas, y vamos a ver otros textos también por allá en otros libros, se enfoca en la vida cristiana de una mujer creyente en cuanto a su espiritualidad y en cuanto a su vida práctica. Y ambas cosas obviamente deben estar en completa armonía. Y este sermón tiene la intención de ayudar a mis hermanas, y eso no significa que los hermanos ahora pueden estar desconcentrados, desconectados de este sermón. Amén. Todo lo contrario, deben estar muy atentos, porque también estas cosas nos incumben y tienen que ver con nuestra vida. Pero vamos a ver cómo la mujer cristiana debe vivir. ¿Cómo vive una mujer creyente? ¿A qué debe apuntar en su vida? ¿A qué debe aspirar en su vida? ¿Cuáles son las metas que usted, hermana, como mujer creyente, las metas que usted debe ponerse para sí misma? ¿Cómo poder apuntar a lo que Dios, cierto, tiene como propósito en nuestra vida? Bueno, estos textos nos ayudan a entender aquello.
Antes de leer el texto, quiero ir a la presencia del Señor en oración, ustedes acompañándome también, amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero rogarte, Padre, por este tiempo con tu palabra, Señor. Este tiempo que también sabemos que como parte del culto es un tiempo de adoración, porque adoramos proclamando tu verdad, Señor. Padre, ayúdame a mí, dentro de mis limitaciones, de mi incapacidad, Señor. Padre, ayúdame a poder expresar estas cosas que son parte de tu verdad como deben ser, Señor. Y ayuda a mis hermanas, sobre todo, Padre Celestial, y a nosotros todos como iglesia, a poder no solamente ponernos metas en torno a estas cosas, sino que también, Padre, anhelar llegar a un punto de disfrutar una vida contigo, Señor, una vida llena de deleite en tus cosas, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre Celestial, como iglesia, a poder ser impactados con tu evangelio en nuestra espiritualidad y poder cambiar en nuestro corazón hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos hoy a ver la vida de una mujer cristiana. Parece bien general el tema, bueno, es un poco general, pero vamos a estar ahí concentrados, como le dije, en las cosas que Pablo dice al respecto. Pareciera ser, hermanas y hermanos, que el dilema moderno de la mujer cristiana, el gran problema que sufre muchas veces la mujer cristiana de hoy, es no encontrar una definición clara de lo que ellas pueden ser y hacer en la iglesia. Este problema puede tener muchas causas. ¿Qué hago yo en la iglesia?, dice una mujer. Y muchas veces y muchas iglesias no logran responder esto. Y las mujeres cristianas, las creyentes, no logran entender no solamente la naturaleza de su vida como mujer cristiana, sino que el quehacer que ellas pueden disponer en su vida práctica. La causa de este dilema pueden ser varias cosas. Puede ser, por ejemplo, una mirada secular del rol femenino. Puede ser que algunas hermanas tengan una mirada secular del mundo acerca de lo que una mujer puede o debe hacer y ser. Entonces, toma el modelo del mundo, viene a la iglesia y no encuentra dónde encajar ese modelo en el mundo. ¿Ya? Entonces muchas veces ahí se produce un problema de no lograr el propósito dentro de la vida eclesiástica. También puede ser una falta de información bíblica, simplemente no hemos revisado a fondo la Biblia para entender primero cómo es la mujer creyente, cómo debe ser, a dónde debe apuntar y qué puede y debe hacer la mujer creyente dentro del contexto de la iglesia, del pueblo del Señor. O también puede ser la causa de este dilema un mal entendimiento de la obra de la iglesia. Es decir, cuando una mujer se pregunta, ¿qué puedo hacer yo en la iglesia?, muchas veces se tiene en mente el culto del domingo. Para muchas hermanas, eso es la iglesia, el culto del domingo. ¿Ya? Y si bien es cierto, en el culto del domingo la iglesia se reúne como iglesia en pleno. Sin embargo, la vida de la iglesia no se desarrolla únicamente, exclusivamente el domingo en el culto. La vida de la iglesia se desarrolla 24/7. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Amén. Y así debe ser. Así debe ser. La vida de la iglesia es una vida que está activa en la semana también. Nosotros debemos sacarnos ese pensamiento no bíblico de que la iglesia o la manifestación de la vida de la iglesia únicamente se da el domingo acá en la mañana. No. La vida de la iglesia es toda la semana. Bueno, el entender mal estas cosas genera problemas. Por ejemplo, uno de los problemas que genera la visión que la mujer creyente tiene acerca de sí misma es que muchas veces intenta funcionar en esta dinámica de o soy mujer de casa o soy mujer de trabajo.
O me dedico a trabajar o me dedico a la casa. Entonces como que son dos mundos que se oponen y luchan. Entonces muchas veces el problema que genera el no estar informado bíblicamente acerca del rol de la mujer o de la obra de la mujer o acerca de la espiritualidad de la mujer en la iglesia es que la batalla de la mujer se reduce a eso. O trabajo o no trabajo. O me dedico a la casa o no me dedico a la casa. Entonces ahí son pequeñas batallitas que distraen la vida de la mujer. Otro problema que genera este dilema de no entender cómo debe ser y qué debe hacer la mujer en la iglesia es que se genera una pasividad en cuanto al uso de los dones que Dios les ha dado. Y de pronto tenemos mujeres que jamás usan el don o los dones que Dios les da, porque no hay un entendimiento de cómo debe ser y qué debe hacer una mujer en la iglesia. Y también, y uno de los grandes problemas que se genera con todo esto, es que debido a la pasividad de las mujeres en la iglesia en cuanto a su vida espiritual y eclesiástica, comienza a haber en las iglesias una ausencia de referente para las generaciones que vienen. Entonces ahí están las adolescentes y los adolescentes diciendo, bueno, ¿cómo es una mujer cristiana? ¿Cómo funciona una mujer cristiana? Y no tienen referente. Ah, como la hermana tanto. O sí, porque la hermana, acá la hermana también es usada por el Señor y no hay referentes. Por lo tanto, las generaciones que vienen detrás de ustedes no van a entender a dónde apuntar con su vida. Bueno, hay que entender una cosa, la palabra de Dios, hermanas y hermanos, nos da claras directrices de cómo las hermanas en la iglesia pueden ser útiles en los propósitos que Dios tiene para su pueblo. Hay directrices claras. Por ejemplo, los antecedentes que Pablo manifiesta sobre las viudas. ¿Se da cuenta que las viudas deben ser así, dice Pablo? Bueno, esos antecedentes son de gran ayuda, son una buena herramienta para que nosotros podamos comprender la naturaleza de una mujer creyente que sirve a Dios en su iglesia y en su hogar y en cualquier área que el Señor le dé. Entonces necesitamos analizar un poquito más, reflexionar, que para eso somos bastante malos a veces. Les invito a ejercitar la reflexión, la meditación, el sacar conclusiones después de que usted lee un texto bíblico. De hecho, el verso 5 dice aquí, capítulo 5 de 1 Timoteo, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿qué hace? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Cuando impulsadas por sus deseos, note la característica de estas mujeres jóvenes. Ojo que no son todas las viudas jóvenes que son así. Ya no vaya a estigmatizar a las viudas jóvenes, por favor. Está hablando de estas viudas que entraron en un compromiso de servicio. Aparentemente, por lo que Pablo dice, había una lista en donde se incluían a viudas que iban a servir a la iglesia. ¿Ya? Y en esta lista estaban viudas jóvenes o adultas, lo que estaba pasando ahí, y que establecían un compromiso, un pacto con la iglesia,
Y aparentemente, por lo que dice el apóstol, ese pacto involucraba no volver a casarse para servir a Dios. Entonces, ese es el problema que se estaba suscitando aquí. Y había mujeres jóvenes, viudas jóvenes, que no lograban mantener ese compromiso. Motivada, dice Pablo aquí, por los deseos, la entrega, los placeres, como dice el verso 6, ¿ya? O como dice el verso 11, impulsadas por sus deseos. Es una frase que originalmente significa lujuria, ¿ya? Por esto de querer vivir la vida loca, si quiere leerlo así, ¿ya? Esto de querer darse la vida loca ahí. De pronto estas viudas jóvenes les picaba el bichito de volver a enamorarse y todas esas cosas. ¿Y qué pasaba? Entraban en una relación con alguien. Querían casarse. ¿Era un problema volver a casarse? No, porque en el verso 14 dice, quiero que las viudas jóvenes se casen. El problema se suscitaba cuando estas viudas habían entrado ya en un pacto, en un compromiso con la iglesia, público, de mantener aparentemente un celibato, una virginidad delante del Señor para servir al Señor en la iglesia, pero incumplían ese pacto al querer casarse. Es por eso que dice el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto de quebrantar su primera fe se entiende como que está apuntando al compromiso que establecieron ellos. Entonces había un problema. Pero más que apuntar al problema en sí, yo quiero que noten, hermanos míos, ya tres sermones viendo esto, creo que lo habrán notado, que hay una distinción que Pablo hace, una distinción notoria entre el carácter y la naturaleza de la espiritualidad de un cierto tipo de mujeres creyentes y de otro cierto tipo de mujeres creyentes. ¿Ya? Hay un grupo que dice Pablo que es un grupo cuya espiritualidad y piedad es notoria por el testimonio que han dado. Pero hay otro grupo de mujeres que su espiritualidad es paupérrima, es mala, es deplorable por el testimonio que han dado. ¿Me entiende? Entonces, hay dos grupos de mujeres a los cuales apunta Pablo aquí, viudas por cierto, pero nos dan entendimiento del perfil de una mujer cristiana. Habían viudas que simplemente estaban dejándose llevar por sus deseos pecaminosos en esta vida, y cada decisión que tomaban era en virtud de esas pasiones. Y eso, dice 2 Timoteo capítulo 6, esas mujercillas, como las menciona ahí en 2 Timoteo, eran presa fácil para los falsos maestros que iban a sus casas a ministrar, y lo único que llegaban a hacer era fornicar, adulterar y estar con ellas. Entonces, lo que Pablo nos da a entender aquí, que en Éfeso, una iglesia que a la luz de todo el contexto de Timoteo, es una iglesia que había sido infiltrada por falsos maestros. Aparentemente uno de los tantos problemas que habían generado estos falsos maestros era en algunos casos una liviandad espiritual en muchas mujeres. Y que estaban lejos, estas mujeres cuya vida era liviana, ¿ya? Estaban lejos de ser un buen referente para otros. ¿Es importante el ser un referente para otros? Absolutamente sí. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo. Timoteo, sé ejemplo. En conducta, en amor, en espíritu, en pureza, en todo tienes que ser un ejemplo. Y Pablo dice, imítenme a mí, dice a los hermanos de Filipo, imítenme a mí, sed imitadores de mí. Entonces, hermanos míos, nosotros imitamos, somos gente, somos personas, somos individuos, seres humanos que por naturaleza imitamos a otros.
Imitamos a otros. Muchas de las cosas que yo hago o pienso es porque yo he emulado o he seguido el modelo de otros, incluso de algunos de ustedes. Hay muchas cosas que ustedes me han enseñado sin saberlo. Y seguramente hay muchas cosas que yo les he enseñado sin saberlo. Porque somos gente que imita, que sigue modelos. ¿Acaso eso no es el gran fuerte de los youtubers? Se convierten en referentes, en modelos. Y allá quieren vestirse como ellos y ser como ellos y hablar como ellos y todo. Y eso siempre ha sido así. Eso no lo inventó Elvis Presley, ¿ya? No, todos querían ser como Elvis. No, eso viene de mucho atrás. Porque somos seres humanos y por naturaleza imitamos. Por eso que el proverbio dice, el que anda con sabio, sabio será. Pero el que anda con necio, usted sabe dónde va. ¿Me entiende? Entonces, hermanas mías, es sumamente importante que usted como cristiana entienda que necesita ser un modelo para otras. Entonces, ¿a dónde apuntar? Bueno, el Señor dice aquí, Pablo dice en capítulo 5 de 1 Timoteo, habla de esta lista en la cual iban a estar estas mujeres viudas que de alguna manera cumplían ciertas condiciones para el servicio. Ojo que estas viudas, no pierda el contexto. Estas viudas están enfocadas al servicio en la iglesia. ¿Ya? Ese es el meollo del asunto aquí. Estas viudas van a servir en la iglesia, pero también van a recibir la ayuda de la iglesia. Ahora, obviamente en Éfeso, no sé si, yo creo que en Éfeso habrían varias viudas, pero tal vez no es la realidad nuestra. Pero interesante ver cómo el perfil de estas viudas pueden llegar a ser una motivación y un buen modelo a seguir de muchas de ustedes, que tal vez no saben hacia dónde apuntar con su vida cristiana. ¿Es la vida cristiana un mero leer la Biblia todos los días y orar todos los días? ¿Y ir a la iglesia los domingos? O sea, ¿es tan rutinario? ¿De qué se trata la vida cristiana? Bueno, las condiciones que Pablo pedía aquí decía, bueno, condición de edad, ¿cierto? No menor de 60 años, puesto que en ese tiempo, 60 años ya una mujer no podía trabajar, una viuda sobre todo no se podía sostener a sí misma, eso lo vimos también en Noemí. Recuerde que Noemí no fue la que trabajó, sino Ruth para Noemí. Entonces, hay un montón de antecedentes que indican que 60 años era una edad en una mujer donde ya no podía valerse por sí misma. Que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, en base a todo esto, debe surgirnos una pregunta. ¿Cuáles son los desafíos para las hermanas que surgen de esta instrucción apostólica? ¿Cuáles son los grandes desafíos que plantea Pablo aquí para las hermanas de nuestra iglesia? Bueno, por lo menos los grandes desafíos tienen que ver con apuntar a ser la mujer que Dios quiere que sea. Y tal como en alguna oportunidad el pastor Miguel Núñez enseñaba, ¿cierto?, que hay una prioridad de ser en cuanto a ser. Nosotros muchas veces estamos preocupados de, bueno, ¿qué hago en la iglesia? Sin pasar, o sea, nos tiramos de piquero en el qué hago, en el hacer, sin pasar antes por el ser. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? Entonces ahí estamos haciendo cosas para Dios sin preocuparnos de ser lo que Dios quiere que sea primero. Y ahí muchas hermanas y hermanos también, ¿por qué no decirlo?, están inmersos en un activismo religioso sin cultivar su espiritualidad interna, sin crecer en Cristo. Un mero activismo religioso. Y hermano mío, el activismo religioso no es el parámetro que define nuestra vida cristiana.
Porque muchos me dirán aquel día: Señor, ¿acaso no hicimos esto en tu nombre? Y no hicimos esto otro, y no hicimos muchos milagros, y acaso no hicimos, y no hicimos, y no hicimos, y no hicimos. Sí, hicieron muchas cosas, menos, que dijo Cristo, la voluntad de mi Padre. ¿Me entiendes? Y ahí está el ser. Es importante que tú entiendas, hermana, qué es lo que puedes hacer en la iglesia. Absolutamente sí, claro que sí. Pero no te vayas allá sin pasar primero por la estación de quién soy y cómo debo ser. Porque estas mujeres viudas que llegaron a ese punto por una trayectoria. ¿Me entienden? Cuando dice si han criado hijos, ¿qué más dice? Si ha practicado la hospitalidad, no está hablando Pablo de que llevo una semana haciendo eso. No, son mujeres que llevan toda su vida cristiana haciendo eso. Es una trayectoria. Entonces, hay dos cosas que yo quiero apuntar en esta observación de esto que Pablo dice. Primero, que uno de los desafíos de toda mujer cristiana es cultivar una espiritualidad genuina. Primer desafío que Pablo plantea al hablarnos de todas estas cosas es cultivar una espiritualidad genuina. Y como segundo punto vamos a ver un gran desafío, cultivar una vida de servicio amoroso y práctico en el hogar y en la iglesia. Un poco largo ¿ya? Es cultivar una vida de servicio amoroso y práctico en el hogar y en la iglesia. ¿Por qué puse amoroso? Porque tú puedes servir sin amor. Yo puedo, dijo Pablo, hasta entregar mi cuerpo para ser quemado. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Mire las palabras, de nada me sirve. Entonces, por eso que el Señor dice que todas las cosas deben ser hechas con amor. Entonces, lo primero, cultivar una espiritualidad genuina. Dice que aquí que la viuda, el perfil de la viuda comienza a ser de alguna manera abordado en el verso 5, cuando dice que esta viuda, que de verdad es viuda, que de verdad está desvalida, no está abrumada ni está llena de amargura, resentimiento y angustiada por lo que le tocó pasar en la vida, sino que, ¿qué hace esa viuda? Espera en Dios. Mire, espera en Dios. Ahora, la palabra esperar aquí no está dando a entender una mujer inactiva. No está hablando de una mujer pasiva, espero nomás. No, porque tú puedes esperar en forma pasiva, incluso llena de amargura, algo. Eso se da mucho cuando alguien nos daña, ¿no? Voy a esperar que me venga a pedir perdón. ¿Y cómo está, hermano? No, estoy esperando en el Señor. Y lo confundimos esas cosas. No, dice que espera en el Señor en el sentido activo, en el sentido de que su esperanza está en Dios. Dice, ojo, que dice la viuda que de verdad es viuda. Y yo la vez pasada les dije que esa palabra viuda no significa que se le murió el esposo. Literalmente significa abandonada, desvalida. Entonces, literalmente Pablo está diciendo, aquella desvalida que de verdad no tiene a nadie, ella no vive pensando que no tiene a nadie, sino que espera en Dios. Su esperanza está en Dios. Y ahí tiene que ver que la palabra espera y esperar en la Biblia está conectada con la palabra esperanza. Guarda silencio y espera en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ahí está, concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, esperar en el Señor. Y ella espera, y eso da cuenta de su espiritualidad.
Da cuenta de que no es una persona, no es una mujer que está experimentando intranquilidad en su corazón, desesperación, el resentimiento, este resentimiento social que a veces, ¿cierto? Ni la iglesia se preocupa de mí. No vemos una viuda así, no, ella espera en Dios. Y eso, hermanas mías, eso es parte de la espiritualidad genuina de una mujer. ¿Ha aprendido usted, hermana, a esperar en Dios? ¿Ha aprendido a esperar en Dios? Porque, hermana mía, esto, como hemos aprendido, ¿cierto? Nadie le puede obligar a esperar en Dios, pero puede aprender a esperar en Dios. Y Dios se va a ocupar, hermana mía, de permitir en su vida, no solamente de permitir, sino que decretar cosas a veces que no son agradables. De hecho, estamos hablando aquí de una viuda, alguien que fue abandonada, o alguien que se le murió el esposo, o alguien que está sola. ¿Dios va a permitir en alguna oportunidad eso? Claro que sí. La pregunta es: ¿dónde está poniendo tu esperanza? Hay muchas hermanas en esta iglesia que están sin su esposo porque es inconverso. ¿Dónde está su esperanza? ¿En quién espera? Entonces Pablo nos enseña a que no importan las condiciones que la vida de la mujer esté experimentando, sino que una mujer de Dios espera en Dios. Espera en Dios. Sí, ahí dice verso 5, ha quedado sola. Esa palabra sola significa literalmente desamparada, pero espera en Dios. Ahí como un juego de palabras tal vez. Una mujer que ha quedado sola, pero sabe que no está sola. Espera en el Señor. Y no solamente espera en el sentido pasivo, como hemos dicho, sino que Pablo agrega que espera siendo diligente. ¿Usted entiende lo que es ser diligente? Estar ahí. No solamente tiene que ver con el esfuerzo, sino que con la prontitud en cuanto a lo que hacemos. No dejamos para otro tiempo lo que debemos hacer con diligencia. Tiene que ver no solamente con responsabilidad, sino que también con prioridad. ¿Y es diligente en qué? En súplicas y oraciones. ¿Cómo? Noche y día. ¿Se da cuenta que la espera en el Señor no es pasiva? Esta mujer toda la vida ha practicado una dinámica. Noche y día ora al Señor. Porque hoy día los cristianos no oran, no voy a hablar solamente de las mujeres ahora, porque hoy día los cristianos no oramos más de lo que debiéramos orar, más de lo que oramos, digo. Porque hay muchas cosas que cautivan nuestra atención en el día, simplemente por eso, ¿cierto? Hay muchas cosas que cautivan nuestra atención. Estamos más tiempo en el vicio de la tecnología que en la oración, por ejemplo, ¿ya? Comentábamos con mi esposa estos días, ¿cierto? Cuán buen trabajo ha hecho el diablo, hablando de la guerra espiritual que mencionaba nuestro hermano Juan Carlos. Cuán buen trabajo ha hecho el diablo en embobarnos en la tecnología hoy en día, de tal manera que ha sacado nuestro corazón de lo que es esencial: la oración, la palabra, la conversación con la familia. Hemos llegado al punto de idolatrar a la tecnología, idolatrar la tecnología. Y eso nos ha robado tiempo con Dios. Amén. Antiguamente era la televisión. Bueno, actualmente no sé si antiguamente, ¿cierto? Pero hay tiempo. El tema es que nosotros, como las mujeres viudas de aquí de Éfeso, necesitamos entender que para las súplicas y oraciones hay que ser diligentes. Y eso significa darle tiempo, darle prioridad, ser responsable. Y eso, hermana mía, ahora me enfoco en las mujeres, hermana mía, eso va a tener inevitablemente una repercusión en la calidad de tu vida espiritual. En la calidad de tu vida espiritual.
Entonces, ahí hay un gran desafío, cultivar una espiritualidad genuina. Y digo genuina porque la espiritualidad se puede falsificar también, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro que sí. Claro que sí. Podemos nosotros aparentar espiritualidad sin ser espirituales. Nunca olvide lo que Isaías dice de Israel, que toma a Cristo y lo dice de Israel también en su tiempo. Este pueblo de labios me honra, sin embargo su corazón está lejos de mí. Eso es aparentar espiritualidad. ¿Y qué hacían los fariseos? Oraban, ayunaban, daban limosna, pero ¿qué les dice Cristo? Hipócrita, aparentar espiritualidad. Por eso es que hablamos de una espiritualidad genuina. Y una espiritualidad genuina se basa en entender bien quién soy yo y qué es lo que soy yo en mí mismo y qué es lo que soy yo en Cristo. En mí mismo soy un pobre pecador, aplastado por el peso de la ley. Pero en Cristo soy justificado, perdonado, lavado, limpiado, libre, victorioso. Entonces, en eso se basa una espiritualidad genuina. Por eso es que Pablo dice, cuando dice el verso 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, ¿qué dice? Que haya sido tiempo pasado, trayectoria, vida. ¿Cómo ha sido esta hermana? Mirar hacia atrás. Entonces, hermana, mira hacia atrás. No mire atrás de suyo, sino que figurativamente. Mire hacia atrás en su vida. ¿Ha cultivado su vida espiritual? ¿Ha sido diligente en cultivar su vida espiritual? ¿Ha avanzado en su vida espiritual de tal manera que su vida práctica es el resultado de toda esa diligencia que ha puesto en su vida espiritual? Que haya sido. Bueno, muchas dicen, estaba leyendo en virtud de este tema un comentario de MacArthur que hace comentario de otro pastor que dice que se le acercó una hermana y dice, pastor, siento que he perdido el tiempo en la vida. ¿Y por qué? Porque lo único que he hecho en la vida es lavar platos y hacer aseo en la casa y hacerle comida a mis hijos y todo eso. He perdido el tiempo, he tenido que preocuparme de mi hijo siempre y de mi esposa y he perdido el tiempo. Y le pregunta al pastor, McLaren era el pastor, ¿y tus hijos son grandes? Sí, son grandes. ¿Y dónde están tus hijos? Bueno, uno está en China, fue de misionero allá, ¿cierto? Y otro está acá en África sirviendo al Señor. Y todos están sirviendo al Señor. Y el pastor le dice, tú no has perdido el tiempo. Tú no has perdido el tiempo. Porque esa mujer estaba en su mente batallando con la idea de que vivir para su familia, vivir su piedad en el entorno de su familia no era algo fructífero. Y esa es la batalla que muchas hermanas tienen hoy día, que se sienten que no se están realizando como mujer en el hogar, por ejemplo. Que como el hogar le ha trabado su realización personal. Ese es un pensamiento feminista, moderno, contrario a la palabra del Señor. Esto no está diciendo que tú no puedes ni trabajar ni hacer otra cosa que dedicarte a tu hogar. No está diciendo eso. Pero el foco de la realización de la mujer, siempre la Biblia lo pone en dos cosas. En su feminidad bíblica y en su hogar. Ahí está. Lo que el Señor te dé por hacer de más, gloria al Señor. Pero el foco de la realización espiritual y de vida de una mujer está en su hogar y en su feminidad. De hecho, Pablo dice aquí en Tito capítulo 2, verso 3, las ancianas, aquí cuando habla de anciana habla de gente mayor, ¿ya? Y si tomamos el estándar de Pablo acá en Timoteo, bueno, ponga de 60 para arriba,
pero anciana. La idea es gente adulta, mujer adulta. Esa es la idea acá. Tal como anciano es hombre adulto aquí en el contexto. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Porte significa conducta, forma de ser. Las ancianas sean reverentes en su conducta. No deben ser calumniadoras, no deben ser esclavas de vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces ahí hay un foco de vida piadosa de la mujer. La vida piadosa es importante para una mujer y debe ser importante para una mujer. La espiritualidad genuina debe ser importante para una mujer porque esa es la plataforma de todo servicio a Dios. Tú no puedes pretender, hermana, servir a Dios si no te preocupas primero de tu vida espiritual. No puedes. Y no solamente no puedes porque no estás autorizada, no puedes porque no funciona así. No sale. Es como querer echarle al auto agua para que ande, no funciona. Pero es que tengo harta agua, pues pastor, que más que no importa, pero no funciona así. Lo siento, no te va a andar el auto. Entonces, el servicio a Dios se sustenta sobre la plataforma de una vida piadosa. Por eso cuando habla de servicio, estas viudas dicen, no pongan en la lista, sino solamente a las viudas que hayan tenido este testimonio. Porque eso es un testimonio de una vida piadosa. Ellas han cultivado su vida espiritual. ¿Es importante la vida espiritual para una mujer? Claro que sí. Lo dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero es que usted no sabe cómo mi esposo dice, no tengo que saberlo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados como, ve que hermana no tiene que hablar y hablar y hablar, sino que oración, testimonio, oración. Obviamente esto no significa que usted se quede callado, no, el evangelio hay que decirlo, hay que anunciarlo, hay que proclamarlo, a tiempo y fuera de tiempo. A lo que yo apunto es al sermoneo que de pronto las mujeres intentan hacer a sus esposos inconversos. No, dice con palabra, o sea, sin palabra, por la conducta de sus esposas. ¿Qué tipo de conducta? Verso 2. Ellos van a considerar su conducta casta, es decir, ahí hay pureza, ahí hay piedad, ya vida piadosa, y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino, ¿qué dice? El interno. ¿De qué debe estar preocupada la mujer cristiana? De su vida interna. Entonces muchas mujeres cristianas se preocupan mucho de verse bonitas. Se maquillan, se tiñen, tantas cosas, ¿cierto? Pero ¿te estás preocupando de tu vida interior? ¿De tu vida con el Señor? ¿De tu espiritualidad? ¿Cuánto tiempo gastas en el espejo? ¿Cuánto tiempo gastas en la oración? ¿Cuánto dinero gastas en maquillaje? ¿Cuánto dinero gastas en la obra? ¿Te estás preocupando de esas cosas? Entonces es importante la vida interna de la mujer. Dice el ornato de un espíritu afable, apacible. Y algunas hermanas dicen, ¿cuándo voy a ser afable y apacible yo? Bueno, el Señor puede, amén. Gloria al Señor, que no depende de tu fuerza, de tu obra, sino de la gracia del Señor que Él te puede dar, que es de grande estima delante del Señor. La fe. ¿Es importante la fe en la vida de una mujer? Claro que sí. Dice la palabra del Señor, te voy a leer un versículo que está ahí al final de los Proverbios. Dice,
dice que la mujer virtuosa dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. No es que se burla de lo porvenir, sino que se ríe. ¿Y por qué se ríe? ¿Es chistoso el porvenir? No. Está denotando una actitud de confianza en Dios. No importa lo que viene, amor. El Señor nos va a ayudar. Eso. Confianza, fe en Dios. Amor. ¿Por qué? Ahí en Tito dice Pablo que debe enseñar, la mujer adulta debe enseñar a las jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Hermana, ¿le estás enseñando a las jóvenes a amar a su marido y a sus hijos? ¿O simplemente le está diciendo, no le aguantes ni una a tu marido? No, hermana, usted tiene que enseñar a cómo amar y respetar a su esposo y a sus hijos. Se dan cuenta que hay una labor muy importante de la mujer en la iglesia, pero todo está conectado con su genuina espiritualidad. Tiene que haber una seriedad con la vida santa. Por eso es que dice, mujeres jóvenes no admita, porque éstas se desatan después por sus pasiones y se olvidan de sus compromisos con Cristo. No, debe ser seria con la vida piadosa, con la santidad, con la pureza. Cuídate de lo que ves, hermana. Yo no puedo como pastor, ni nadie puede como pastor fiscalizar lo que ves o no ves en la tele. Pero sí puedo darte algunos parámetros. Por ejemplo, las telenovelas del mundo lo que enseñan es una cosmovisión del mundo. Te enseñan a ver la vida como el mundo la ve. Y todos los dramas pasionales van a ser inculcados a tu conciencia. Y mi pregunta es si tú un día, lo que yo temo es que si un día tú tienes que darle un consejo a una joven, no vaya a ser que le des consejo de lo que aprendiste en la telenovela y no de lo que la palabra del Señor dice, ¿me entiende? Como fuente de nutrición, porque hay muchas hermanas que sus consejos, la única fuente de sus consejos son el sentido común, es lo que le ha enseñado la Universidad de la Vida. No, hermana, la Universidad de la Vida, olvídese eso, es la palabra del Señor la que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es ahí donde nos debemos sumergir. El problema, hermano mío, entonces, es falta de espiritualidad, es falta de disciplina en nuestras disciplinas espirituales, es falta de una cosmovisión bíblica de la vida. Uno de los grandes desafíos también para la mujer cristiana es cultivar una vida de servicio amoroso y práctico en el hogar y en la iglesia. Mire los requisitos de la viuda. Haya sido esposa de un solo marido. Eso no significa que haya sido casada una sola vez, ni que no tenga más de dos maridos, ¿ya? De un marido. No, significa literalmente que haya sido fiel a su esposo, que haya practicado la fidelidad moral en su matrimonio. ¿Por qué? Porque la fidelidad moral es muy importante en la vida de un cristiano. ¿Qué otra cosa? Si ha criado hijos, eso significa, si Dios te ha dado la oportunidad de formar hijos, de criar hijos, eso puede ser una gran bendición porque es parte de lo que Dios te permite hacer en la vida. Y es uno, según Pablo aquí, es uno de los testimonios, criar un hijo, es uno de los testimonios, criar bien a un hijo, criar cristocéntricamente a un hijo, es uno de los testimonios de haberte preocupado de tu vida espiritual. Te haces cargo de tus hijos. Entonces, ¿quién se hace cargo de la vida de tus hijos? ¿El colegio? ¿El gobierno? ¿El tío donde los deja? No, mi mamá me los cría. Es el malo de hoy en día. Las niñas tienen hijos y se los crían las abuelas. Por eso no tienen una valoración de la maternidad. Pero una mujer cristiana cría hijos. ¿Amén? Forma hijos. Les da valores.
les da principios. Por eso es que hay proverbios que dicen: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. La madre también imparte enseñanza. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces hay un desafío. Para una madre que no esté desarrollando su vida piadosa y su crecimiento espiritual, ser madre se convierte en un fastidio. Y su hogar se convierte en un obstáculo para su desarrollo egoísta. Y la iglesia se convierte en un lugar de un mero consumo espiritual, sin conexión a la espiritualidad ni al ministerio mutuo. No son un aporte a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven concentradas en un mundo egoísta, en donde ni se preocupan por ella, ni se preocupan por los demás, espiritualmente hablando. Entonces el hogar donde nosotros primariamente, y la mujer, es el hogar donde primariamente vive su espiritualidad y desarrolla su servicio. No lo haga al revés. No sea que un esposo diga: en la iglesia sirven más que en la casa. Súper solícita con los hermanos y acá ni siquiera me sirves la comida. Pasa eso en muchos. Y viceversa igual. Los varones, ¿cierto? Muchos hermanos ahí, ya, le voy a arreglar, ¿cierto? Le voy a arreglar las llaves ¿cierto? Que se le echaron a perder a tal y cual hermana, y en la casa tienen todo echado a perder. Y los demás tienen un excelente concepto de nosotros, pero en el hogar es diferente. Es en el hogar donde nosotros practicamos lo que creemos. Dice que hayas practicado la hospitalidad. Esto significa recibir hermanos, recibir y ser hospitalario con hermanos de la iglesia en general o con visitas en general. Si ha lavado los pies de los santos, esto es una metáfora que simboliza el servicio a los demás. ¿Ha servido? Dice Pablo a Timoteo, ¿han servido estas hermanas viudas? ¿Han servido a la iglesia? ¿Tienen una trayectoria de servicio en la iglesia? ¿Han socorrido a los afligidos? Aquí está hablando de mujeres que tienen un corazón misericordioso de ayudar a los demás. ¿Se dan cuenta que aquí está, es que está fuera esa idea de consumir solamente? Como sanguijuela. No, dar, ayudar, asistir, socorrer. Y si ha practicado toda buena obra, dice. Y también hay un servicio que no solamente se hace en el hogar, sino que en la iglesia. Como dijimos ahí en Tito, habla de ancianas que enseñan lo bueno, lo que es correcto a las más jóvenes. ¿Qué es lo correcto? Amar a sus maridos. Entonces, ¿qué debe hacer una mujer cristiana para enseñar a otra a amar a su marido? Amarlo. Amar a su marido. Que amen a sus hijos. ¿Y qué debe hacer una mujer cristiana para enseñar a otra a amar a sus hijos? Amar a sus hijos. ¿Qué más? A ser prudentes. A ser prudentes. Sobrias, eso significa. Puras. Hacendosas del hogar, dice la América. Hacendosas del hogar. ¿Ya? Eso no significa que tú tienes que tener tu hogar lujoso, sino ordenado. Eso, orden, no lujos, orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, simplemente. ¿Ya? Aunque tengas solamente un televisor Antú, ¿cierto? Aquí los más adultos se ríen porque saben lo que es un televisor Antú. Aunque sea eso, pero tienes orden. Y manifiesta el testimonio de Dios ahí. Dice, hacer también hacendoso del hogar, amables, sujetas a sus maridos. ¿Para qué?
¿Para que te den el diploma en la iglesia a fin de mes? ¿De la mejor mujer de la iglesia? No, no es por causa tuya ni por causa de nosotros en sí, sino por causa de Dios. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso, porque está en juego el honor de Cristo. Si tú no te dedicas a cultivar tu espiritualidad y a practicar tu espiritualidad, hermana, está en juego el honor de Cristo. La gloria de Dios. Quiero decir algunas palabras que escribió, bueno, ustedes la conocen seguramente, la hermana Laura González de Chávez, acerca de la mujer en la iglesia. Dice, la Escritura manda a las mujeres maduras a animar y a equipar a las más jóvenes, enseñándoles a vivir sobriamente, a establecer las prioridades de Dios en sus vidas y aplicar la sabiduría de Dios en toda su manera de vivir y en sus relaciones. Este es el mandato que tenemos como mujeres para ser vivido en medio de la comunidad de creyentes a Cristo. Y a este llamado debemos responder con gozo, intención y diligencia. Debemos alentarnos unas a otras, dice ella, a las buenas obras y a usar nuestros dones y nuestros talentos para servir a la iglesia donde Él soberanamente nos ha puesto. Otras palabras del pastor Sugel Michelena acerca del ministerio de las mujeres, dice, las mujeres juegan un papel de suprema importancia en la vida y ministerio de toda la iglesia local. Ninguna iglesia podrá desarrollarse debidamente sin la participación activa de mujeres actuando como mujeres. Mis queridas hermanas, dice él, no es necesario que renunciéis a vuestra femineidad para que podáis ser útiles al pueblo de Dios. No permitáis que os roben vuestra gloria con el argumento falso de que ser mujer es una desventaja. Porque si hay algo que la iglesia de Cristo necesita urgentemente, son mujeres que asuman responsablemente el supremo llamamiento de ser mujeres en todo el sentido de la palabra, para la gloria de Dios. Y esto se expresa también en el servicio en la iglesia. Por lo tanto, hermanas, hay un gran llamado, un alto llamado de parte de Dios a ustedes. Y este llamado implica asumir con diligencia el cultivar una vida espiritual genuina y el desarrollar un servicio en la iglesia, de acuerdo a los dones que Dios te ha dado y de acuerdo, obviamente, y conectado a aquella vida espiritual que Dios en su gracia puede ayudarte a cultivar. Amén. Oremos al Señor.